Muy buenas noches, bienvenidos a este punto de contacto, Luz a las Naciones, el Palomar, en Pampa 805, estamos transmitiendo desde allí. Espero que un día usted pueda llegar a este lugar, ¿sí? Y vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a leer en Marcos 11, 22 al 24. Marcos 11, 22 al 24. Dice así: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que le dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y quiero compartir en la introducción de esta palabra: no tengas miedo. ¿Amén? No tengas miedo, el tema. Y estamos en este tiempo viendo muchos cambios en el mundo, ¿no? Tenemos no sé si usted sabe, el 31 Atlas, que es un cuerpo celeste que los científicos de la NASA descubrieron en julio, o sea que no hace mucho tiempo, y la NASA ocultó la información porque no querían que a la gente les agarrara pánico, porque era muy probable que ese cuerpo celeste, que era muy grande, chocara contra la Tierra. Y ellos estaban muy preocupados por la composición química que tenía este cuerpo celeste. Y justo en el día de ayer, el 29, dijeron ellos que iban a tener información porque era el día en que iba a pasar cerca de la Tierra, y iban a tratar de sacar fotos para ver de qué está compuesta. Así que bueno, pasamos el 29, hermano. Gloria a Dios. Pero tenemos que saber de estas noticias, ¿no?, que están pasando a nivel científico y en el mundo. La segunda cosa que quiero compartir con ustedes es esta empresa tecnológica especializada en el análisis avanzado de datos masivos que se llama Palantir. Y esta empresa ha nacido bajo el ámbito de la inteligencia estadounidense para utilizarla tanto por los ejércitos como para las industrias y comercios y vacunas y etcétera. Ahora nos preguntamos quién está detrás de Palantir, y se llama Alex Karp, que es el CEO de Palantir, y es un programa, es un software de vigilancia usado en la CIA, es decir, la financiaron desde Estados Unidos, y la creación que le pusieron, Palantir, quiere decir las piedras para ver, que fue sacado del libro El Señor de los Anillos, que tiene como una bola de cristal que lo tapa con una tela, algo, pero de ahí ve todo. De allí salió el nombre, Palantir. Y esta empresa, Elon Musk, que tiene la empresa de la IA, inteligencia artificial, se ha asociado con Palantir, ¿no? Palantir Technologies. Y a partir del 11 de septiembre de este año, el mundo necesitaba un sistema de vigilancia
que puede predecir dónde va a haber un precrimen, dónde va a haber un atentado. Palantir necesitaba ser probada en el campo de batalla. ¿Y sabe dónde se probó? En Gaza. El gobierno de Estados Unidos ofreció a Israel Palantir. Dos personas funcionarias muy importantes, Kushner y Peter Heisey, viajaron a Gaza, donde todas las naciones hierven el caldo para implementar la llegada del anticristo. Porque esta empresa, Palantir, software, va a facilitar el control de todos, de todo el mundo, estés o no en el sistema. Tiene los mecanismos para un gobierno mundial, que nosotros sabemos que se está preparando para el gobierno mundial del anticristo. La clave de aceptar este sistema es el miedo. En Primera de Tesalonicenses 5:3, el lema del anticristo, dice Pablo, es paz y seguridad. La gran mentira, ¿no? Porque nadie, ningún ser humano, ni el infierno pueden dar paz y seguridad. Y esta persona que ha creado este software de seguridad, junto con la IA de Elon Musk, hablan de una gran mentira que es: si no fuera por mí, que te he dado paz y seguridad, no estarías vivo. Esto es lo que le dijeron a Israel, porque le quisieron vender este software. Y bueno, ¿qué dicen? Van a tener que aceptar mi sistema. Mucha gente, muchos cristianos se están confundiendo, porque trae una falsa seguridad. El anticristo presume de traer al cristiano paz y seguridad. Y nosotros lo sabemos porque allí en Daniel dice que en la mitad de la semana 70, primero hace pacto con Israel. ¿Y qué le dice? Paz y seguridad. Pero a la mitad de los 7 años rompe ese pacto. Y lo que menos hay es paz y seguridad. Y realmente a los cristianos, a Israel, los va a engañar. Probablemente el anticristo se presente como un gran humanitario, altruista efectivo, que obliga a todos a quererse. Sí o sí se tienen que querer. Quiere crear un mundo sin fronteras, donde las fronteras de las naciones van a ser borradas. Y está apuntando a tener un gobierno mundial. Y ahora, esto que les voy a decir, les va a sorprender. Donald Trump es el mayor inversor de Palantir. El vicepresidente de Estados Unidos, de Baires, está en política por Palantir. Palantir, este software, le dijo dónde tenía que estar, al lado de Trump, para llegar a su carrera de la presidencia. Ellos dijeron, la verdad que la idea, sabíamos nosotros que nunca podíamos ganar la elección, pero sí podíamos cambiar a la gente a través de los medios tecnológicos de Palantir. Puede surgir como arma para el anticristo.
La empresa trabaja con datos e identidad digital de millones y millones de datos. El programa es seguridad a cambio de exposición de tu libertad, exposición del anonimato, exposición de tu intimidad. Se codifican todos, se codifican las armas. Te dicen que es para control, escaneo del iris, que ahora acá hay muchos jóvenes, se escanean el iris porque le pagan en dólares. Pero todo esto es para ir a una base de datos que va a Palantir. Es la única que puede contener tantos datos. Pero dijo Jesús, no tengan miedo. Hay mucha gente que va a perder porque esto sale millonadas de pesos. El poder contratar a Palantir para estar seguros, según ellos. El miedo los va a llevar. Pero el Señor dijo, no tengan miedo. Quiere decir, el bien está, hay salvación, no hay que dejarse engañar. Pero sí tenemos que decir que somos responsables si nos asociamos con la mentira. Allí en el devocional 5 de hoy, el hermano decía, nosotros somos prueba del amor de Dios, que trae perdón, que trae paz y cambio de nuestras vidas. Y Jesús dijo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces eso tenemos que saber. Amén. Y voy entonces a esta palabra que les dije, no tengas miedo. ¿Por qué leímos tener fe en Dios? El tema, no tengas miedo. No tengas miedo ¿cuándo? Ante la crisis. Porque hoy hay crisis a nivel mundial. Hay crisis a nivel de países. Hay crisis a nivel de Latinoamérica. Lo que está pasando en Brasil. Tantos muertos. En nuestra frontera, la triple frontera que compartimos, está siendo vigilada porque mataron a todos menos a los que son los cabezas. Y están huyendo. Uno de ellos estaba en Argentina hace tiempo y los descubrieron. Hay una crisis mundial, pero el Señor nos sigue diciendo, no tengas miedo. Ante la crisis, no tengas miedo. Jesús le preguntó a Felipe, ¿cómo vamos a hacer para darle de comer a tanta gente? Que era un tiempo crítico también. Había pobreza en Palestina. Y sabe que Felipe era aquel que recibía las ideas, ¿no? Él vio el problema, pero no lo pudo resolver. No aprendió de lo que Jesús ya había hecho, los milagros que el Señor había hecho. Cuando transformó el agua en vino, el milagro que había hecho con el paralítico de Betesda. En Juan 6:11 dice, entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Es decir, que si sobró, es que se saciaron todos los que estaban allí con 5 panes y 2 peces. Tenemos entonces que no tengamos miedo ante la crisis. Hermanos, hay mucha necesidad, tenemos que estar cuidando nuestro bolsillo. ¿Amén? Pero sabemos que el Señor está con nosotros
que él dice, yo soy el buen pastor. Amén. Y el pastor, ¿qué dice? Nada me faltará, porque Jehová es mi pastor. En San Juan 12, 21 y 22, no tengas miedo antes la incertidumbre. Cuando hay incertidumbre quiere decir que no sabemos qué hacer, no tenemos una respuesta. Allí en San Juan 12, 21 dice, ellos fueron a un pueblo de Galilea para ver a Felipe, uno de los discípulos de Jesús. En la tele estoy leyendo. Y le dijeron, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe, que era de Betsaida, fue a contárselo a Andrés. ¿Quién era Andrés? Era el hermano de Simón Pedro. Y le fue a contar, como diciendo, ¿qué hacemos? Y los dos, ninguno de los dos sabían qué hacer, porque no estaban preparados para recibir a gente que no sea de Israel. Porque ellos eran griegos los que vinieron y dijeron, queremos ver a Jesús. Los dos fueron a decírselo a Jesús. Y Jesús, porque hay muchos versículos, pero en el 28, dice, más bien diré, habla y dice, ha llegado la hora de que yo vaya al Padre, que yo cumpla con mi misión. Pero allí en el 28 dice, más bien diré, Padre, muéstrales al mundo tu poder. Al momento, desde el cielo se oyó una voz que decía, ya he mostrado mi poder y volveré a mostrar. Qué hermosa palabra, hermanos. Entonces, allí, ante la incertidumbre, tenemos la respuesta de Jesús, que Él no se minimizó por lo que sucedía a su alrededor, con el Imperio Romano, con las dudas de los discípulos. No. Él siguió adelante y dijo, es necesario que para que el grano de trigo traiga fruto, caiga a tierra y muera, ¿no? Y entonces va a dar fruto. Estaba hablando de su muerte, de su resurrección. Y dice más, aquel que ame la vida la perderá, pero el que pierde la vida por causa de mí, la ganará. Y sabe que en la TLA dice, pero todo aquel que pierde la vida por obedecerme, obedecer al Evangelio, la ganará. Y repite, obediencia, obediencia. Entonces, ante la incertidumbre, el Señor dice, ¿cuál era el título? No tengas miedo. Ante la incertidumbre de ver, como dice allí la palabra, y en el último tiempo, la gente, dice en Lucas 21 y también en Mateo 24, andarán de aquí para allá, por el clamor, por las olas, por el mar que se desborde, por todo lo que está pasando. Va a haber gente que va a correr de aquí para allá. Pero hermanos, no tengan miedo, no tengamos miedo, porque el Señor está mostrando su poder, como nunca antes está mostrando su poder en la iglesia. Amén. Y nosotros somos parte de la iglesia mundial y también de la iglesia acá en la Argentina. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ellos no sabían qué hacer, no sabían qué respuesta dar a los griegos. Pero cuando llevamos nuestra incertidumbre al Señor, Él tiene la respuesta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y la respuesta es, Padre, mostrales al mundo tu poder. Y al momento, muy pocas veces leímos esta parte que el Señor habla del cielo. Porque lo vimos en el bautismo, lo vimos en el monte de transfiguración. Pero aquí en esta parte no lo había grabado. Y aquí habla el Señor de parte del cielo. Se oyó una voz del cielo que decía,
Ya he mostrado mi poder y volveré a mostrarlo. Así que no tengamos miedo ante la incertidumbre de no saber qué hacer en ciertas circunstancias. Y tercero, no tengamos miedo ante lo que vemos. Porque a Felipe el Señor le quería decir, Felipe creía lo que veía. Y lo que veía no le daba seguridad. Y le dijo, Señor, la verdad, muéstranos al Padre y nos basta. Y vamos a tener todas las respuestas. Y el Señor allí en San Juan 14:7 le dice, si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y desde ahora lo conocen porque lo están viendo. Entonces Felipe dijo, Señor, déjanos ver al Padre. Eso es todo lo que necesitamos. Esto dice en la TLA, pero en la Reina Valera dice, esto nos basta. En el 9 dice, Jesús le contestó, Felipe, ya hace mucho tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto a mí, también ha visto al Padre. ¿Por qué me dices, déjanos ver al Padre? Y el 10 dice, ¿no crees que yo y el Padre somos uno? Y a los discípulos les dijo, lo que les he dicho no lo dije por mi propia cuenta. Yo solo hago lo que el Padre quiere que haga. Él hace sus propias obras por medio de mí. Créanme cuando les digo que mi Padre y yo somos uno solo. Y si no, al menos crean en mí por lo que hago. Les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago. Y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. ¿Creen esto? Amén. Miren qué poder. Yo haré, en el 13, yo haré todo lo que ustedes me pidan. De ese modo haré que la gente vea a través de mí el poder que tiene Dios, el Padre. Yo haré todo lo que ustedes me pidan. El problema de Felipe era el creer solamente en lo que se veía. Como decía Tomás, si yo no lo veo, no creeré. El Señor le estaba apuntando de que él tenía que creer viendo lo invisible, lo que no se ve, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En Hebreos 11:27 dice en la TLA, Moisés confió en Dios y por eso no le tuvo miedo al rey. ¿Qué está diciendo el Señor en esta noche? No tengas miedo. Moisés confió en Dios y por eso no le tuvo miedo al rey, ni se rindió nunca. Salió de Egipto y actuó como si estuviera viendo a Dios, que es invisible. ¿Cómo tenemos que actuar nosotros? Como viendo al invisible. Dice la Reina Valera, y Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Ojalá que este no sea el problema nuestro, de creer solamente lo que vemos, sino que crezcamos de nivel en nuestra fe y llamemos las cosas que no son como si fuesen, y creamos que el invisible está con nosotros, que Dios es todopoderoso, que Él dijo, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
Concluyo. Dios quiere que vayamos más allá del nivel general en el que la mayoría vive. Cree por lo que ve. Dios tiene un lugar para el que tiene poca fe, para el que no sabe qué hacer, para el que todavía no ve lo invisible. Por eso dice, no tengas miedo. ¿Cuál era la primera parte? No tengas miedo ante la crisis. Y si tenemos miedo a veces porque tenemos poca fe. No tengas miedo ante ¿qué? La incertidumbre, que no sé qué hacer. ¿Qué respuesta les dio el Señor? Yo les voy a mostrar mi poder. Lo he mostrado y lo volveré a mostrar. No tengas miedo ante lo que ves. Porque a veces vemos que todo desolado, ¿no? Como decía una hermana, pastora, está todo igual, ¿eh? Todo igual. Pero estoy acá, me levanto en el nombre de Jesús. Es tener fe. Amén. Así que, si en estas cosas de qué, de crisis, de incertidumbre, de llevarnos por lo que ven nuestros ojos físicos, sabe que el Señor, al pie de la cruz del Señor, tenés un lugar para que tu fe sea aumentada. Le dijo a los discípulos, cuando estaban allí por morirse en la tempestad, cuando Pedro le dice, permíteme que camine hacia ti, y él camina, ¿no? Pero cuando vio las olas, se hundió. ¿Qué le dijo? Socórreme, Señor. El Señor le extendió la mano y lo sacó a flote. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Y le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Por qué tienen miedo si Él está con nosotros? Vamos a orar. Gracias, Señor, por este día, por tu palabra, que es viva, es verdadera. Señor, hay un panorama mundial, como dijo Daniel, que la ciencia aumentaría. Pero, Señor, tenemos la seguridad de que tú estás con nosotros. Y, Señor, en este momento, que tú estés sobrando en el corazón, en la confianza, en la fe, en la incertidumbre, en lo que vemos, para que nuestros ojos sean abiertos y podamos ver lo sobrenatural de Dios. Y podamos ver lo invisible, que aunque no lo vemos, Él está con nosotros. Gracias, Señor. Perdona, Señor, nuestra falta de fe. Perdona, Señor, nuestra incertidumbre. Perdona, porque siempre nos llevamos por nuestros ojos. Queremos, Señor, adelantarnos y ver tu poder en acción. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos y te amamos por siempre. Jesús. Amén y amén. Este domingo vamos a estar más temprano, más o menos la palabra estaré dando a las 10, más o menos, porque tenemos otra actividad y vamos a empezar más temprano. Te espero por este mismo canal. Que Dios te bendiga.